Amantísimo Dios del cielo y de la tierra, venimos delante de tu presencia agradecidos, Señor, por quien tú eres, agradecido por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, que tú has reflejado sobre nosotros. Gracias por la oportunidad que tú nos das cada día y específicamente hoy de poder venir delante de tu presencia, poder venir a tu casa para adorarte y glorificarte, Señor, para alabar tu nombre por lo que tú has hecho. Pero no solamente a eso, sino también adorarte mediante la enseñanza de tu palabra. Rogándote para que tú nos bendigas, para que tú nos des entendimiento de ella, Señor. Tú abras nuestro entendimiento y que en esa noche tu palabra pueda ser exaltada. Padre, te pido por mí para que yo simplemente sea un vocero, un mensajero del mensaje que está en tu palabra, Señor, y que sea de beneficio para nuestro corazón, incluyéndome el mío. Gracias, Señor, infinitamente pedimos tu dirección. En el santo nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, gracias. Esta mañana vamos a hablar de un tema, de una enseñanza que muy posiblemente está manchada con muchos conceptos erróneos. Es una enseñanza de la cual nosotros no escuchamos mucho y a raíz de estas malas interpretaciones, a raíz de estos malos conceptos, también ha llegado a ser en muchos círculos cristianos un tabú. Pero hay algo sumamente esencial en este tema que vamos a tratar en esta mañana, y es que es una parte fundamental de la vida cristiana. Y si nosotros no lo entendemos desde un punto de vista bíblico, si nosotros no entendemos este tema desde la perspectiva de Dios, entonces esto creará un problema en nuestro caminar con el Señor. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de la libertad en Cristo. La libertad que nosotros como creyentes tenemos en Cristo Jesús. Así que yo les invito por favor que abran sus Biblias a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el libro de Gálatas, y vayan conmigo al capítulo número 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Aquel que no tenga una Biblia puede levantar su mano, que uno de los hermanos con mucho gusto se la hará llegar. Cuando termine el culto, si la usa, también puede dejarla en la silla sin ningún problema. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer solamente hasta el versículo 4. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Que el Señor bendiga su santa palabra. Antes de comenzar a desarrollar el tema de esta mañana, hay que entender un poco del contexto en el cual nosotros nos encontramos en ese momento en capítulo 5 del libro de Gálatas. Primero tenemos que entender el propósito por el cual el libro de Gálatas, o mejor dicho, el propósito por el cual Pablo escribió la epístola de Gálatas. Y el propósito es para refutar, o mejor dicho, atacar y rechazar una falsa doctrina que había permeado en la iglesia de Galacia. Es para refutar la falsa doctrina que habían predicado los judaizantes. ¿Quiénes eran esos judaizantes? Judaizantes, como ustedes sabrán, eran cristianos, o por lo menos nominalmente, eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Sin embargo, su conversión al cristianismo no implicaba que ellos dejaron sus costumbres judías. O sea, en otra forma, eran personas que decían ser cristianas y creían en Cristo Jesús como el Mesías, pero también guardaban todas las leyes mosaicas y guardaban todas las rutinas y guardaban todas las leyes de la religión judaica. Y estos judaizantes habían infiltrado en la iglesia de Galacia y habían contaminado, por así decirlo, la congregación de la iglesia de Galacia. ¿Qué predicaban estos falsos hermanos, como lo llama Pablo? Número uno, predicaban que Pablo no era un apóstol genuino. Ellos atacaban directamente el apostolado
de Pablo, diciendo que no era un apóstol genuino. También enseñaban que era necesario creer en Cristo para salvación, pero también era necesario guardar los rudimentos de la ley. Y específicamente también se enfocaban en la circuncisión, en que todo hombre que ponía su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador también debía ser circuncidado para poder ser justificado delante del Padre, para poder hallar gracia, para poder ser declarado justo delante del Padre. Obviamente estas enseñanzas son completamente en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Y los hermanos en Galacia, los Gálatas, tenían mucho conocimiento de eso, porque Pablo mismo se lo había dicho cuando él estuvo presente con ellos. Y es por esa razón la cual Pablo le escribe esa epístola a los Gálatas. Es una breve epístola, solamente tiene 6 capítulos. Sin embargo, cuando uno la lee por completo, y les garantizo que la podemos leer en un solo día si así uno lo dispone, uno se da cuenta el tono de agravio, el tono de, por así decir, de maravilla que tenía Pablo ante los hermanos de la iglesia de Galacia. Es tal así que la epístola de Gálatas es la única epístola en el Nuevo Testamento el cual Pablo no tiene ningún elogio ni ninguna felicitación a esa iglesia. Durante los 6 capítulos de Gálatas no se ve ni una frase, ni un versículo en el cual Pablo pueda decir yo estoy agradecido por eso o yo les felicito por haber hecho eso. Sin embargo, la forma en que Pablo se dirige a esa congregación es por así decirlo un lenguaje duro, es un lenguaje directo por haber caído de la verdad que ellos habían creído. Pero cuando nosotros estudiamos el libro de Gálatas tenemos que saber qué está pasando capítulo por capítulo antes de llegar a ese capítulo 5. Cuando nosotros vemos Gálatas capítulo 1, y no lo vamos a buscar ahora, nosotros vemos Pablo como él se introduce a sí mismo y desde primera instancia lo que Pablo hace es defiende su apostolado, defiende sus credenciales o mejor dicho su autenticidad como apóstol de Jesucristo. Después en el capítulo 2, Pablo defiende la veracidad y la credibilidad de la doctrina que predica. Esta es la doctrina de la justificación por fe sola, no por fe más obras, solamente por fe. Y Pablo dedica el capítulo 2 completo a defender y a probar la veracidad y la credibilidad de esa doctrina. Pero no solamente eso, sino que en los capítulos 3 y capítulo 4, Pablo sigue defendiendo, Pablo sigue, por así decirlo, estableciendo las bases de esta justificación por fe, usando como ejemplo al Antiguo Testamento, el cual los mismos judaizantes habían usado como pretexto para infringir las leyes judaizantes. Y cuando llegamos aquí al capítulo 5, nosotros vemos el tono de Pablo cuando él está maravillado por la forma en que los Gálatas habían abandonado la gracia. Pablo estaba maravillado como los Gálatas habían abandonado la gracia para seguir a un evangelio diferente, basado en justificación por obra. Y es por eso que Pablo les manda aquí en el capítulo 1, en el versículo 1, que los hermanos de Galacia no debían renunciar a su libertad en Cristo. Debían estar firmes en la libertad que ellos han sido llamados. Y es así como comienza el primer versículo del capítulo. Dice aquí, está pues firmes en la libertad. Y hay que tener mucho cuidado con cada una de las palabras porque están ahí por un propósito. Cuando dice pues, quiere decir a raíz de todo lo que hemos visto, a raíz de lo que hemos estado hablando, a raíz de que ustedes mismos son creyentes y que ustedes han conocido el evangelio y que han sido justificados por la fe, entonces ustedes deben estar firmes en su libertad. Pero aquí sí surge una pregunta que nosotros debemos contestar. ¿A qué se refiere Pablo con la libertad? ¿A qué se refiere Pablo con decir debemos estar firmes en la libertad? Y es aquí a lo que yo me refería al principio, de que eso es un concepto, mejor dicho una enseñanza, que ha sido malinterpretada muchas veces y ha sido usada como pretexto para el libre albedrío y para el libertinaje. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos en las Escrituras, y lo vamos a hacer en un momento, vemos a qué se refiere Pablo cuando él dice que debemos estar firmes en nuestra libertad. Lo primero que nosotros debemos entender es
¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice firmes en la libertad? Dice aquí el versículo 1 completo: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. O sea que nosotros vemos aquí que la libertad que está predicando Pablo, la libertad que Pablo nos exhorta a nosotros a ser libres, es una libertad de las leyes mosaicas. Es una libertad de toda la ley del Antiguo Testamento. Ahora, no es simplemente decir soy libre de la ley, porque hay que explicar a fondo qué quiere decir esto. Y para poder entender, tenemos que entender lo que significaban las leyes en el Antiguo Testamento. Todos sabemos que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, cruzó durante el desierto y estuvo deambulando por 40 años en el desierto. Llegó un momento en que el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. Y antes de llegar a la tierra prometida, antes de entrar y de tomarla, el Señor le dio a su pueblo las leyes mosaicas a través de Moisés. Le dio un grupo de leyes para cual ellos debían de regirse. ¿Y por qué Dios le dio esas leyes? Número uno, el Señor le había dado esas leyes para que Israel pudiera ser diferente a las otras naciones. Ellos iban a llegar a una tierra prometida que estaba infestada de pueblo pagano, estaba infestada de religiones paganas, y el Señor quería preservar la integridad de Israel en medio de ese mundo corrompido. Y es por eso que le da esas leyes, para marcar la diferencia de Israel ante todas las otras naciones. Pero también el Señor le dio las leyes porque Él quería enseñarle al pueblo de Israel, y también últimamente a nosotros, cuál es el estándar de perfección que exigía Dios. Cuando nosotros pensamos en la ley del Antiguo Testamento, pensamos que son los 10 mandamientos. Y aunque son los 10 principales mandamientos, no son los únicos. De hecho, si usted estudia todo el Antiguo Testamento y básicamente el Pentateuco, nosotros nos damos cuenta que existen 613 leyes que están citadas en el Pentateuco. 613 leyes que el pueblo de Israel debía cumplir, debía guardar y debía observar para poder ser un pueblo digno y aceptado delante del Señor. Obviamente todos sabemos que eso es imposible. Es imposible poder cumplir todas esas leyes, y más aún cuando muchas de esas leyes tenían que ver con el corazón de nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Al Señor darnos esa ley, nos dice a nosotros: este es el estándar de perfección que yo espero. Eso es lo que ustedes deben tratar de apuntar y deben tratar de lograr. Pero la ley lo único que nos hacía es mostrarnos nuestra incapacidad. La ley lo único que hacía era mostrarnos nuestra pecaminosidad y el hecho que nosotros no podemos alcanzar perfección por nuestra propia cuenta. Y es por eso que Pablo, cuando dice en Gálatas capítulo 3, versículos 24 y 25, dice que de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y esa palabra ayo significa tutor. ¿Qué quiere decir eso? Que el propósito de la ley, para darle al pueblo de Israel y también para nosotros, el propósito de la ley era hacernos ver a nosotros lo imperfectos que éramos, lo pecadores que éramos y la necesidad que nosotros teníamos de un Salvador. El propósito de la ley no era justificar al hombre, sino más bien ejemplificar o enseñar la necesidad que tenía el hombre de ser justificado. Y esa ley apuntaba solamente a un hecho, apuntaba a una persona, y ese era Jesucristo, el Hijo de Dios. La ley del Antiguo Testamento apunta a Jesucristo, al Hijo de Dios hecho hombre, siendo 100% Dios y 100% hombre. Sin embargo, aquí Pablo dice que la ley era nuestro ayo. ¿Con qué propósito? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Lo que quiere decir este pasaje es que la ley mosaica fue nuestro tutor, fue nuestro maestro, el cual nos enseñó nuestra necesidad de Cristo, nos enseñó la necesidad de ser justificados. Y una vez que vino Cristo, Él cumplió todas las leyes por nosotros. Una vez que vino Cristo aquí en la tierra, vivió una vida 100% perfecta, sin pecar y sin cometer ningún error. Él cumplió las 613 leyes del Antiguo Testamento, y no solamente la cumplió Él, sino que Él la cumplió en nombre de nosotros.
Por ende, nosotros podemos decir hoy en día que no tenemos que cumplir la ley de Moisés, porque ya la ley fue cumplida en la persona de Jesucristo. La ley simplemente ha sido nuestro tutor, ha sido nuestro profesor hasta el momento que llegue Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Pablo dice una advertencia. Dice, hermanos, estad firmes en vuestra libertad. ¿Y por qué debían de estar firmes? Por la amenaza de los judaizantes. Pablo le está diciendo aquí, estén firmes en su libertad, estén afincados en su libertad. ¿Por qué? Porque esos judaizantes que habían entrado, e impermeado durante toda la, que habían entrado infiltrados en la iglesia de Galacia, ellos habían entrado con el propósito de espiar su libertad y privarlos a ellos de su libertad. Esas personas que habían entrado, el propósito de ellos era quitarle la libertad que ellos habían recibido mediante Cristo y hacer cumplir nuevamente la ley de Moisés. Como decíamos ahorita, ellos predicaban, o mejor dicho, enseñaban una doctrina que se basaba en la gracia de Dios, pero también se basaba en la justificación mediante obras. Ellos predicaban que tú tenías que creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero también enseñaban de que tú debías de guardar la ley mosaica, que tú debías ser circuncidado y que por ende debías también cumplir la ley de Moisés. Disculpen. Es interesante ver cómo Pablo llama a esos judaizantes y el término que le da. Aquí en el versículo 1 dice, está pues firme en la libertad con que fuisteis, ¿verdad? En la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y aquí el apóstol Pablo llama la enseñanza de estos judaizantes, el apóstol Pablo llama la doctrina que ellos predican un yugo de esclavitud. ¿Y qué quiere decir eso de un yugo de esclavitud? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice eso? Gracias. Número uno, tenemos que entender, wow, qué diferencia, gracias, que a veces se le acaba la gasolina a uno. Número uno, tenemos que entender qué es un yugo. Muchos de nosotros conocemos, porque hemos visitado los campos de nuestro país, de que un yugo es un instrumento que se coloca encima de un animal con el propósito de dominarlo. Muy comúnmente en nuestro país sucede con el buey o con otros animales de carga, el cual es un pedazo de madera que es colocado encima de sus lomos con el propósito de domarlo y de dominarlo para que ellos puedan hacer lo que el amo así lo determine. Y eso es lo que estaban haciendo esos judaizantes. Ellos estaban poniendo un yugo, ellos estaban poniendo una servidumbre, una carga pesada en esos creyentes, simplemente con el propósito de poderlos dominar. Simplemente con el propósito de poderlo sujetar. Esos creyentes habían sido librados del yugo del pecado. Nosotros vemos que ellos son creyentes, Pablo los llama creyentes, y habían sido librados del yugo del pecado en el momento que ellos pusieron su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero habiendo sido librados del yugo del pecado, ellos tomaron sobre sí otro yugo que no les correspondía, que era el yugo de los hombres, que era el yugo de estos judaizantes. Un yugo hecho por los hombres y que no era el yugo de Cristo. De hecho, es interesante ver cómo el Señor muestra su yugo ante nosotros en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 30. No lo busquen, pero dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sin embargo, esos hermanos gálatas habían preferido tomar el yugo de los hombres antes de sujetarse al yugo de Dios. ¿Y cuál era ese yugo? Ellos, en vez de elegir un yugo fácil y ligero como el Señor, ellos habían elegido un yugo pesado. En vez de elegir un yugo que trae descanso a sus almas, ellos habían elegido un yugo que trae esclavitud a sus vidas. ¿Y cuál era ese yugo? Era el yugo del legalismo. Era el yugo de la ley de los hombres. ¿Y qué es el legalismo? Bueno,
El legalismo es básicamente hacer buenas obras con la intención de ganar el favor de Dios. Las obras son un medio para obtener la gracia de Dios y no un producto de la gracia obrando en nosotros mediante la fe en Jesucristo. O sea que esos hermanos que estaban predicando un evangelio de obra, estos hermanos que estaban poniendo este yugo de esclavitud sobre los hermanos en la iglesia de Galacia, lo que estaban haciendo nada más y nada menos era predicando y llevando su yugo de legalismo, el cual dice que si yo quiero ganar favor de Dios, si yo quiero agradar a Dios, si yo quiero ser justificado delante de Dios, es necesario que yo cumpla una serie de reglas, es necesario que yo guarde una serie de mandatos para entonces poder así ser justificado. Lo cual es una doctrina completamente errónea y completamente antibíblica, porque nosotros nos dice en Efesios que la salvación es solamente por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Sin embargo, aquí estaban esos judaizantes infiltrados en la iglesia, predicando un evangelio por obra, predicando lo que es el legalismo entre los hermanos. ¿Y qué habían hecho los hermanos de Gálatas? Lo habían recibido con brazos abiertos. Lo habían recibido y lo habían adoptado en su propia vida. Pero Pablo le hace una advertencia. Pablo le dice, ustedes tienen una libertad en Cristo. Esa libertad fue dada por ustedes en el momento que ustedes pusieron su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ahora, si ustedes deciden renunciar a esa libertad de Cristo, déjenme decirles que también ustedes van a tener que renunciar a la gracia de Cristo. Porque esa libertad en Cristo va de la mano con la gracia de Cristo. Esa forma de legalismo había privado a los hermanos gálatas de la libertad que tiene en Cristo. Pablo les recuerda que vivir bajo este yugo de esclavitud también implicaba caer de la gracia. Y nosotros vemos eso en los versículos 2, 3 y 4 de aquí del pasaje número 5. Miren cómo dice Pablo y el lenguaje que él usa. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y esto otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y eso es algo que nosotros debemos entender por completo. La gracia y el legalismo son conceptos que se oponen completamente. Donde existe la gracia no puede existir el legalismo, y donde existe el legalismo ausenta la gracia. Son términos que se oponen completamente, son términos antagónicos y que se oponen entre sí. La gracia dice, yo he recibido el favor de Dios sin merecerlo por los méritos de Cristo en la cruz. Sin embargo, el legalismo dice, yo debo ganarme el favor de Dios mediante los méritos de mis obras. Y ahí está la diferencia esencial entre lo que es el legalismo y la gracia. Y específicamente aquí los hermanos en Galacia habían adoptado una práctica legalista que era la circuncisión. Pero no era en sí la circuncisión que traía el problema. Y yo les voy a explicar por qué. Cuando aquí el apóstol Pablo está hablando que si ellos se circuncidan van a caer, o mejor dicho, ¿cuál es la palabra que usa? Que no van a aprovechar, o sea, van a desaprovechar a Cristo. El problema de Pablo no es precisamente con la circuncisión. Y le voy a decir por qué. Nosotros vemos en Hechos capítulo 16 que Pablo exhorta y por así decirlo le dice a joven Timoteo que se circuncide. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo que se circuncide? Varias razones. Número uno, Timoteo era de padre griego, pero era de madre judía. Por ende, él sí era judío, pero a raíz de su padre, él todavía no se había circuncidado. Y Timoteo iba a salir con Pablo a predicar el evangelio, y muchas de las regiones que iban a visitar iban a ser regiones predominantemente judías. Entonces, por causa de las personas a las cuales Pablo y Timoteo iban a predicar, por causa de los judíos que sabiendo que él era judío no era circuncidado, por causa de esos judíos que tampoco eran creyentes, que no eran cristianos, entonces Pablo optó para que Timoteo se circuncide. Pero aquí nosotros vemos que el problema no era la circuncisión, sino los motivos de la circuncisión.
Pablo quería que Timoteo se circuncidase simplemente con el propósito de hacer su ministerio a los judíos más efectivo, de que no sea una piedra de tropiezo ante estos judíos que no conocen la verdad de Cristo. Pero aquí estos judaizantes habían pedido que se circunciden con el propósito de que ellos reciban la salvación, lo cual es una enseñanza completamente en contra de las Escrituras. Los Gálatas querían circuncidarse para ser justificados. ¿Y qué es lo que le dice Pablo? ¿Cuál es la respuesta de Pablo a los Gálatas? Le dice que si ustedes deciden circuncidarse, si ustedes deciden buscar la justificación mediante las obras, déjenme decirles que ustedes no van a aprovechar a Cristo. No van a aprovechar para nada a Cristo. ¿Y qué significa aprovechar? En el idioma griego la palabra aprovechar tiene otra connotación y es también ser útil, hacerte bien, o una traducción más literaria, beneficiarte. En otra palabra, Pablo está diciendo, si tú decides circuncidarte, si tú decides buscar tu justificación por las obras, ¿tú sabes qué? Tú no vas a aprovechar los beneficios de Cristo. Tú no vas a recibir, tú no vas a disfrutar los beneficios de la gracia de Cristo. ¿Cómo así? Sencillo. Número uno, si hay alguien aquí que está aquí, que no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, si hay una persona aquí que todavía está bajo el yugo de la esclavitud del pecado y que todavía está bajo la maldición del pecado, dice la palabra que lamentablemente tú estás condenado a perdición y muerte eterna. Pero no solamente eso, sino que dice que no hay nada dentro de ti que tú puedas hacer por el cual tú puedas ser salvo. De hecho, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, como mencionamos ahorita, dicen, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que nosotros vemos aquí, número uno, que la salvación es un acto de gracia. ¿Qué quiere decir? Que yo lo recibo de parte de Dios, pero yo lo recibo porque Él me lo entrega, no porque yo lo merezco. Porque en verdad yo estoy recibiendo algo que yo no merezco. Y para poder apoderarme de ese regalo es necesario recibirlo mediante la fe. Y aquí el apóstol Pablo hace la aclaración muy claro de que esta gracia y esta salvación que es por gracia no tiene absolutamente nada que ver con tú hacer buenas obras. No tiene absolutamente nada que ver con circuncidarte, no tiene absolutamente nada que ver con asociar las leyes mosaicas, no tiene absolutamente nada que ver con portarte bien y tratar de agradar al Señor, porque es un regalo de Dios hacia ti únicamente. De hecho, en Isaías, el profeta Isaías nos dice que si nosotros, que somos impíos, tratamos de traer delante del Señor nuestra justicia, ¿qué dice Isaías que son nuestra justicia? Como trapo de inmundicia. Cuando queremos hacer una buena obra para el Señor, cuando queremos agradarle y traemos esa buena obra, lo que estamos trayendo delante de Él son trapos de inmundicia. Porque nosotros mismos estamos corrompidos y sucios por el pecado. No voy a entrar en detalle de lo que es trapo de inmundicia, pero todos ustedes saben que es algo sumamente repugnante y rechazado en la cultura judía. Sin embargo, si nosotros vemos aquí que solamente en el nombre de Cristo hay salvación, y como dice Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, sabiendo que Cristo es la única forma en la cual nosotros podemos tener redención, sabiendo que la única forma de ser justificado es poniendo nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y sabiendo que Él es nuestra única esperanza, ¿qué beneficio va a traer a ti si tú lo rechazas? ¿Qué beneficio traería a ti si tú decides negar la gracia de Dios y simplemente seguir la justificación mediante de las obras? No tiene ningún provecho, no tiene ningún significado para ti. Y vas a estar en la condición en la cual naciste, que es muerto en tus delitos y pecados, y lamentablemente en condenación en camino al infierno. Pero eso no solamente aplica para aquellos que no conocen de Cristo, también aplica para nosotros que somos cristianos y que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 1 y 3, no lo lean, pero dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Aquí Pablo está hablando duramente a los Gálatas, diciendo: ustedes habían comenzado por fe. Ustedes habían puesto su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ustedes lo habían aceptado, no por obra, no por mérito que ustedes podían hacer, sino simplemente por la obra de Cristo en la cruz. Sin embargo, ¿qué pasó? Se desviaron, salieron del rumbo, salieron de la gracia del Señor y persiguieron una justificación mediante las obras. Pablo no pone en duda la salvación de los Gálatas. De hecho, durante toda la epístola de Gálatas, él se refiere a ellos como hermanos. Y en evidencia tenemos también en el capítulo 4, versículo 6, cuando él dice que el Espíritu Santo, el cual clamaba Padre, está morando en los Gálatas. Pero sí algo muy cierto aquí, y eso que Pablo está reprendiendo el comportamiento de ellos, reprendiendo el hecho que ellos habían negado la gracia, y como dice en el versículo 4, capítulo 5, ellos se habían desligado de Cristo y de su gracia. En otras palabras, ellos habían decidido, en vez de disfrutar la libertad de Cristo, vivir en la esclavitud. En vez de disfrutar la gracia de Dios, vivir bajo el yugo de los hombres. En vez de vivir por el Espíritu, vivir por la carne. En vez de descansar en la obra de Cristo en la cruz, ellos decidieron agobiarse en busca de sus propios méritos. En vez de glorificar al Padre, ellos buscaron glorificarse a sí mismos. Y en vez de tener una relación, ellos decidieron tener una religión. Y aquí está Pablo molesto, por así decirlo, refutando y reprendiendo a los Gálatas que habían conocido la verdad, sin embargo, habían salido de ella, sin embargo, habían negado la gracia. Los Gálatas habían cambiado su libertad en Cristo por una esclavitud a los hombres y por consecuencia habían renunciado a las inescrutables riquezas de Cristo. Es impresionante, es imprescindible, que el cristiano sepa que en qué consiste su libertad en Cristo. Pero es importante en lo que el cristiano sepa en qué no consiste su libertad en Cristo. Pablo termina esa sesión diciéndole: ustedes que conocieron la gracia, ustedes que conocieron la libertad de Cristo, abandonaron la libertad de Cristo para seguir el yugo de la esclavitud de la ley de los hombres. Sin embargo, aquí está diciendo que nosotros hemos recibido la libertad de ese yugo, nosotros hemos recibido la libertad de esas leyes de hombre mediante Cristo. Pero aquí viene una parte sumamente importante, y esa es la parte que muchas veces nosotros malinterpretamos, y Pablo, mediante la inspiración del Espíritu Santo, nos advierte de antemano. Ya él nos ha dicho lo que es la libertad en Cristo. Ahora Pablo nos va a decir lo que no es la libertad en Cristo. Y eso se encuentra en el versículo 13, el mismo capítulo, si lo pueden leer conmigo, por favor. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13, dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor a los hombres. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Gálatas, ustedes fueron llamados a libertad. Ustedes tienen una libertad en Cristo que pueden disfrutar. Ustedes no tienen que cumplir la ley mosaica. Ustedes no tienen que ser justificados por medio de obra. Ustedes no tienen que tratar de cumplir las 613 leyes que se encuentran en el Antiguo Testamento. Pero eso tampoco te da permiso para tú vivir en libertinaje. Eso tampoco te da una licencia para tú hacer lo que a tu carne le plazca y lo que te venga en gana. Y aquí está la advertencia del apóstol Pablo a los Gálatas. Comienza diciendo aquí que la libertad que nosotros tenemos, número uno, no sea ocasión para la carne. ¿Y qué quiere decir aquí la palabra carne? Obviamente no está hablando de carne en el sentido de carne y hueso. No está hablando de una necesidad de hambre, sino que está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro viejo hombre. Y él está diciendo que nuestra libertad no debe ser una oportunidad para nosotros alimentar nuestro viejo hombre. Y esa es una de las razones por la cual muchos líderes cristianos durante toda la historia de la iglesia han evadido este tema de la libertad en Cristo,
por temor de que eso produzca en la congregación una anarquía religiosa. El hecho de que las personas puedan decir, yo tengo mi libertad en Cristo, yo no tengo que guardar ninguna ley, por ende, yo simplemente voy a hacer lo que me venga en gana, al fin y al cabo yo estoy bajo la gracia del Señor. Y si yo peco, sobreabunda la gracia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero eso no es en lo absoluto que está diciendo Pablo aquí, ni es lo absoluto lo que predica la palabra del Señor, de que la libertad en ningún momento puede ser una licencia para el libertinaje. Dice aquí una frase, un comentario de un comentarista, Warren Wiersbe, dice así, dice lo siguiente, yo pienso que es muy relevante hoy en día, dice, el cristiano que vive por fe no se convertirá en un rebelde, todo lo contrario, él va a experimentar la disciplina interna de Dios, la cual es mucho mejor que la disciplina externa de las leyes humanas. Aquí él está diciendo, tú no tienes que estar preocupado por las leyes de los hombres, porque si tú en verdad se está viviendo en libertad, entonces la ley del Señor que mora en nuestro corazón a través del Espíritu Santo nos va a redarguir y va a permitir que nosotros podamos vivir en obediencia, pero de adentro hacia afuera. Algo sí es cierto, hermanos, y es que existe una tentación. Existe una tentación para poder liberarnos y hacer lo que nosotros queramos. De hecho, nuevamente Gálatas capítulo 15, versículo 16, nos dice aquí el apóstol Pablo, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y es interesante la palabra que usa aquí, satisfacer. En el griego esa palabra significa completar o finalizar. Y está hablando en el tiempo presente. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros? Número uno, nos enseña que la tentación está presente. Y siempre va a estar presente. Pero nosotros como creyentes no podemos completar, no podemos entregarnos, no podemos consumar esa tentación de satisfacer los deseos de la carne. Debemos ejercer nuestra libertad, pero debemos ejercerla para satisfacer al Espíritu y no para satisfacer a la carne. Nuestra libertad en Cristo no es una invitación en lo absoluto al liberalismo. De lo contrario, es una invitación a nosotros someternos a la autoridad de Cristo. Nuestro llamado a ser libre es un llamado a someternos a la autoridad de Cristo en nuestra vida. La única condicionante para nuestra libertad es que sea usada para la gloria de Dios. Y ya estamos finalizando y quiero que miren conmigo por favor nuevamente el versículo 13 y miren cómo Pablo termina este versículo. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Y qué está haciendo Pablo con eso? Pablo está diciendo que la libertad que ustedes tienen en Cristo, la libertad que ustedes han recibido, no debe ser en ningún momento una excusa para nosotros complacer los deseos de la carne. De lo contrario, si hay una excusa que nosotros debemos plantear, es servir al cuerpo de Cristo, ministrar a los demás mediante la libertad que nosotros hemos recibido. ¿Y qué quiere decir esto? Yo le voy a dar dos ejemplos de la Escritura bien brevemente. El primero fue Timoteo, el cual ya nosotros habíamos visto. Timoteo, siendo judío, pero no siendo circuncidado, Pablo decide circuncidar a Timoteo, pero él no lo hace para que Timoteo pueda alcanzar salvación o para que Timoteo pueda alcanzar gracia delante de Dios. No, él lo hizo pensando en aquellos judíos el cual iba a compartir el evangelio que no conocen la verdad de las Escrituras y que el hecho de que Timoteo siendo judío no era circunciso pudiera convertirse en un impedimento para predicar el evangelio. Y por amor a aquellas personas que no conocen el evangelio, entonces Pablo usó su libertad, o mejor dicho, usó la libertad de Timoteo para entonces circuncidar a Timoteo. Pero ese no es el único ejemplo. Nosotros vemos otro ejemplo, incluso mucho más claro y mucho más presente. Y ese se encuentra en el libro de Corintios, en el primer libro de Corintios, en el capítulo 2. Y en ese, el capítulo 8. En ese capítulo 8,
Pablo se encuentra hablando a la iglesia de Corintio y comienza hablando acerca de lo que son los alimentos entregados a los ídolos. Y Pablo dice que nosotros, que somos maduros en la fe, sabemos que esos alimentos que han sido entregados a ídolos no nos afectan en nada, porque en verdad los ídolos no existen, solamente hay un Dios y ese Dios soberano. Pero dice, sin embargo, hay hermanos entre ustedes que son débiles. Hay hermanos que no entienden esta verdad de las Escrituras. ¿Y cuál debe ser nuestra reacción ante esos hermanos? Mire cómo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8, en los versículos 9 y 10. Dice así, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios de los ídolos. Y después dice en el versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Aquí Pablo está diciendo, yo tengo una libertad. Yo tengo la libertad de poder comer cualquier comida que ha sido ofrecida a ídolos, porque yo sé que esa comida no me afecta, porque los ídolos en sí no existen y solamente existe un Dios. Sin embargo, hay hermanos en nuestra congregación que no entienden esa verdad, que no tienen esa madurez. Y en vez de ser una piedra de tropiezo, porque no entienden la verdad detrás de este principio, en vez de hacer que ellos tropiecen por ejercer mi libertad, yo prefiero negar mi libertad de manera que yo pueda cuidar a mis hermanos. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo, él mismo en su propia carne, pone en práctica lo que él nos está diciendo aquí en Gálatas capítulo 5, cuando dice que nuestra libertad debe ser de servicio por el amor los unos a los otros. En el servicio de amor los unos a los otros. Hermano, este tema es sumamente importante para la vida cristiana. La libertad en Cristo es un concepto que muchas veces nosotros hemos puesto a un lado. Sin embargo, es algo fundamental para que podamos disfrutar de las bendiciones que Cristo ha preparado para nosotros. Pero si no la entendemos correctamente, vamos a caer en pecado. Y aquello que es una gran bendición en nuestra vida puede convertirse en una gran piedra de tropiezo en nuestra vida. Recuerden la palabra del apóstol Pablo, como dice aquí, número 1, nosotros somos libres en Cristo. Hemos sido liberados de la ley de Moisés, hemos sido liberados de cualquier ley que quiera interponer cualquier hombre sobre nosotros, diciendo que es una ley que viene de Dios. Nosotros somos libres porque nosotros hemos cumplido la ley en Cristo Jesús cuando Él entregó su vida por nosotros. Sin embargo, esa misma ley, esa misma libertad que nosotros tenemos, no debe ser bajo ninguna circunstancia una excusa para nosotros pecar. No debe ser nunca una excusa para nosotros alimentar nuestra carne o simplemente ser de tropiezo a un hermano. Si yo tengo esa libertad, si Cristo en su soberanía nos ha dado esa libertad a nosotros, es para que lo usemos para la gloria y la honra de su nombre, no la nuestra. Amén. Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, Señor, humillados al contemplar tu gracia, Señor. Humillados al contemplar tu soberanía, al contemplar la bondad que tú has reflejado en nosotros a través de tu Hijo, Señor, y cómo tú nos has liberado y cómo tú nos has dado la libertad de poder regocijarnos en ti, Señor, y de no tener que cumplir la ley, de no tratar de justificarnos a nosotros mismos, porque sabemos que si lo hiciéramos estaríamos perdidos. Padre, sin embargo, te damos gracias por tu Hijo, quien fue perfecto, quien cumplió en sí mismo toda la ley y el cual se entregó, murió y resucitó por nosotros. Padre, rogamos simplemente para que tú nos ayudes a entender esas verdades, para que tú nos ayudes, Señor, a aplicarla a nuestra vida, pero más que todo, Señor, a poder usar nuestra libertad, la cual tú nos has entregado, de poderla devolverte a ti, Señor, en honra y gloria a tu nombre. Padre, ayúdanos porque somos débiles y somos propensos a caer. Gracias por esta mañana, gracias por los hermanos aquí presentes. Sé también con los matrimonios, Señor, que están allá en el retiro. Tráelo con cuidado, Señor, tráelo con
con tus ángeles, Señor, en la carretera, de manera que todos puedan llegar sanos y salvos. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa. Padre, rogamos tu bendición en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.